Buenas tardes, maestra. Sí la escucho. Excelente, muchísimas gracias por confirmarme. Me cierro esto. Muy bien, ahí puede ver mi pantalla, creo. Me parece que sí. A ver, ahí está. Pues bueno, buenas tardes como siempre. Bienvenida a su clase de nuevas tecnologías. Vamos a ver el día de hoy un repaso breve de lo que viene siendo el contenido para nuestro examen. Eh, em, va a ser la próxima semana, pues vamos a presentar ahora sí que todo el contenido, todo el contenido de la materia, todo lo que hemos visto hasta el día de hoy. Esto que le presento el día de hoy, pues viene siendo un temario del examen final. Comenzamos con la ofimática. Recordemos que la ofimática se refiere a toda la paquetería de Microsoft Office para elaborar proyectos o presentaciones académicas o laborales, documentos principalmente escritos. Cuando empezamos a ver ofimática vimos el tema de plagio académico. En plagio académico vimos algunas de las sanciones que impone o que están establecidas en el reglamento en caso de que un alumno incurra en plagio, recordando que el plagio es aquella acción en la cual nosotros robamos eh, información y la hacemos pasar como nuestra. No todas las acciones incurren como plagio, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer para que el tomar información de otro texto no sea un plagio? Pues precisamente incurre, o las acciones que tenemos que tener en cuenta es precisamente reconocer al autor real. Es decir, si yo estoy haciendo mención de alguna cita, de algún texto, perdón, hacer una citación de ese autor y de la misma manera referenciarlo en mi lista bibliográfica. Entonces, en este primer apartado vemos el plagio, su definición, cómo prevenir el plagio, cuáles son algunas recomendaciones para ello, cómo citar correctamente en el formato APA, qué características tiene este tipo de citas o de bibliografía. Después, ya más adentrados en la ofimática, vimos lo que son los procesadores de texto. Veíamos que en los procesadores de texto trabajábamos con hojas virtuales, por ejemplo, como si fuera una hoja de máquina tradicional, pero en lugar de estar en físico que la pudiéramos tocar, estaba pues prácticamente reflejada en nuestra pantalla. Y en el momento en que nosotros comenzábamos a escribir con nuestro teclado de computadora, nuestros pensamientos eran reflejados en esta pantalla. Entonces, a eso se refiere el procesador de texto, a un programa computarizado que nos ayuda a escribir o a redactar documentos. En este ¿qué tipo de documentos podemos redactar? Podemos redactar libros, podemos redactar cuentos, podemos redactar cartas, cualquier tipo de documento escrito, tesis, tesinas, etcétera, lo podemos hacer presentar en un procesador de textos. Entre las funciones básicas del procesador de textos, pues sí, es reflejar información, pero esta información no tiene por qué ser plana necesariamente. ¿Qué quiero decir con ello? Que también podemos agregar imágenes que acompañen al texto con el que trabajamos. Después vimos el tema de presentaciones electrónicas. Nuevamente, al hablar de una presentación electrónica o de un software para presentaciones electrónicas, nos referimos a estos programas que se utilizan con la finalidad de generar un documento que pueda ser presentado ante un público mediante diapositivas. La que usted está viendo en pantalla fue creada en un programa de presentación electrónica. Si se fija, la hoja de esta presentación tiende a estar en horizontal. ¿Por qué? Porque está pensada en ser proyectada como si fuera una cartulina a un público. Por lo regular, las presentaciones electrónicas tienen ciertas características.
no están saturadas de texto. Si usted quiere poner mucho texto, se recomienda usar el procesador. La presentación electrónica es más resumida. Resume los puntos más importantes. ¿Para qué? Para que después el presentador pueda dar sus opiniones acerca de un tema. Las presentaciones electrónicas también pueden tener imágenes como la que vemos aquí. Puede incluir tablas también. Puede incluir transiciones de diapositiva. La transición lo que hace es que al cambiar de una diapositiva a otra, comienzan ciertos efectos especiales, vamos a llamarlos así. ¿Para qué? Para cambiar de una página a otra. Ahorita, como tengo mi archivo en PDF, no son visibles estas transiciones, sin embargo, existen las transiciones. También tenemos lo que son animaciones. Las animaciones es la capacidad que tiene un texto o la función que tiene un texto para verse como si fuese una caricatura, para verse como si tuviera movimiento. Y se agrega directamente sobre los objetos, es decir, sobre el texto, sobre las imágenes que podamos tener dentro de nuestra presentación electrónica. Una vez que vimos el tema de presentaciones electrónicas, vimos también las hojas de cálculo. Decíamos que una hoja de cálculo funciona como una mega calculadora. ¿Por qué mega? Porque tiene muchísimo espacio para agregar información y poder calcular. Y decimos que es calculadora porque precisamente está diseñada para poder procesar cálculos, para poder realizar sumas, restas, multiplicaciones, divisiones e incluso generar fórmulas que nos permitan calcular valores de manera más automatizada. Las hojas de cálculo están organizadas en celdas, que son como unos pequeños cuadritos o rectangulitos que se forman por la división de filas horizontales, columnas verticales. Después pasamos al tema de herramientas en la nube. Cuando vimos las herramientas Cuando vimos las herramientas en la nube, nos dimos cuenta que tenemos también otros programas a los que se puede acceder a través del Internet. Y estos programas lo que hacen es almacenar información sin ocupar un espacio propiamente en nuestra computadora. Tenemos diferentes tipos de herramientas en la nube y la realidad es que hay muchísimas aplicaciones hoy en día que trabajan con la nube informática. ¿Qué es lo que hace esta nube? Almacena la información a través del Internet en cuentas creadas para nosotros y de esa manera nos ahorramos cierto dinero o ahorramos costos. ¿Por qué? Porque ya no requerimos que nuestro equipo de computacional requiera gran cantidad de almacenamiento. Ya no requerimos de comprar la licencia cada cierto tiempo o cada vez que queramos instalarlo en una computadora. ¿Por qué? Porque estos programas, la mayoría de ellos ya no se instalan en la computadora. Abrimos una cuenta de correo electrónico, abrimos una cuenta de usuario en ese programa y simplemente nos da el acceso. A lo mejor sí nos toca comprar la licencia, pero con que compre la licencia de usuario una vez, esa licencia yo la puedo utilizar en mi computadora, la puedo utilizar a la vez en mi celular y en algunos otros dispositivos. ¿Por qué? Porque lo que me está guardando es mi usuario. Quien tiene el derecho de usar ese programa soy yo y no precisamente el aparato que estoy utilizando. Entonces a eso nos referimos como con herramientas en la nube. Vimos también el tema de tecnologías web. Cuando hablamos de tecnologías web, hablamos de redes sociales y hablamos de navegadores de Internet. En las redes sociales, pues recordemos que estas aplicaciones nos ayudan a mantenernos en contacto
con las personas de nuestro círculo o incluso con nuevas personas. Nos permite establecer comunicación con ellos, compartir momentos gratificantes para nosotros, incluso momentos no tan gratificantes, pero lo hacemos a través de las redes sociales. Pero no solamente eso, también nos permite mantenernos al pendiente o atentos a las nuevas tendencias. Existen en el término, cuando hablamos de redes sociales, existen términos como viralidad, que se refiere prácticamente pues al concepto de que un contenido en particular puede ser duplicado, triplicado o copiado muchas veces en poco tiempo a través de las redes sociales. Vimos también que las redes sociales tienen características favorables, como les decía, el mantenernos en contacto con la gente, pero también las redes sociales pueden tener características no favorables, como esto de la viralidad, o también que nos den información falsa, conocidas también como de fake news. Entonces, esas son características de las redes sociales. En las redes sociales también vimos que las redes sociales pueden ser seguras, sí, porque cada vez están tratando de generar nuevas formas de mantener seguros nuestra información. Sin embargo, recordemos que estas redes sociales están en dispositivos electrónicos que si al final del día yo dejo sin protección, puede ser otra persona la que esté utilizando mis cuentas. Hablando de las cuentas asociadas a las redes sociales, por lo regular encontramos una cuenta de perfil y a esta cuenta de perfil pues tenemos varios contactos o varias amistades que se pueden unir para buscarnos. A estas amistades o conocidos o contactos se le conoce precisamente con el nombre de friends o amigos, followers. Vimos también en el tema de navegadores de Internet pues, ¿cuál es el significado del triple W, World Wide Web? Eh, Vimos herramientas de telecomunicaciones y vimos posteriormente tecnologías de la comunicación, conceptos como mensajería instantánea y correo electrónico. Encontrábamos entre la mensajería instantánea y el correo electrónico que la mensajería instantánea inicialmente fue diseñada para que la gente se mantuviera en contacto rápidamente. Es decir, yo enviaba un mensaje, la otra persona estaba disponible y me contestaba de manera instantánea. Sin embargo, conforme ha pasado el tiempo, pues la gente también ha establecido sus propios límites y si no quiere contestar en el momento, pues no lo hace, ¿no? Nos volvimos más libres en ese sentido. Anteriormente, la mensajería instantánea tenía la característica que siempre que nosotros estábamos en la aplicación, aparecíamos en línea. Hoy en día no es necesario que aparezcamos en línea, podemos ocultar esta información si no queremos que la gente se dé cuenta que estamos conectados. En cambio, el correo electrónico pues fue diseñado pues para que fuera como un servicio postal, pero que fuera a través del internet. Y cuando hablamos que fuera como un servicio postal, nos referimos a que tuviera esa capacidad de recibir un mensaje que a lo mejor podría ser más extenso que el de mensajería instantánea y que una vez que recibamos ese mensaje, pues pudiera llegar a una bandeja o un buzón de entrada. Cuando yo tuviera la oportunidad de revisarlo, accedía a mi bandeja de entrada, abría mi mensaje y pues lo contestaba como si fuese una carta. Entonces, esa es la diferencia en los orígenes de mensajería instantánea y correo electrónico. Pues ya nada más aquí, les dejo un poquito más de detalles, qué es lo que, algunas de las preguntas que nos podrían hacer en el examen, en el cuestionario de la siguiente semana, referente a estos temas. El plagio. ¿A qué se refiere el término plagio? Recordemos que el término plagio refiere
al robo de información, a usurpar una identidad como si la información hubiese sido de nuestra propia creación. En el caso de la Universidad Ciudadana, pues tenemos sancionado el plagio. ¿Y cuáles son esas sanciones? El maestro te puede poner cero en una actividad o incluso, si el plagio es repetitivo, puede ser acreedor a una mención de deshonestidad académica que aparece en tu Cardex y en tu certificado. También otra de las sanciones es que de plano pudieras reprobar la materia si el plagio se llega a ser presente y tu maestro lo llega a detectar. ¿Cómo evitar el plagio? Se los mencionaba hace ratito a Yasmín principalmente. ¿Cómo evitar el plagio? Simplemente leyendo y procesando la información. Estoy leyendo la información, estoy leyendo el contenido y en base a ese contenido yo me hago mi propia concepción de las ideas. Una vez que me hice mi propia concepción de las ideas, puedo citar al autor haciendo referencia a que la idea surge de ahí. O bien, si ya he formado por completo mi propio criterio acerca de lo que es el plagio o de cómo evitarlo o cualquier otro tema, si ya tengo mi propio criterio y desarrollé un nuevo documento hablando del mismo tema, puedo referenciarlo en mi bibliografía en formato APA. Recordemos que el formato APA tiene una estructura muy específica. Entonces, estas son algunas recomendaciones para evitar el plagio. Es necesario que verifiquemos qué es lo que lleva un formato APA. Apellido del autor, entre paréntesis, el año de la publicación, el título de la obra, la editorial y el país de publicación, el año, creo que ya lo había mencionado el año, discúlpenme, y recordemos también que este formato no nada más se trata de poner todos los elementos tal cual, hay elementos que van a ir en cursiva o con letra inclinada, si lo quieren ver así, en el formato APA. La ofimática son los programas y funciones y extensión de documentos. Eso es lo que puede venir en el examen. ¿Cuáles son los programas que conforman la ofimática? Y usted me responde Word, Excel y PowerPoint. ¿Para qué nos sirve utilizar el Word? Y usted me responde. ¿Cuáles son las características de Excel? ¿Qué características tiene PowerPoint? ¿Cuál es la extensión que ocupa un documento en Word una vez que lo he creado? Aquí vemos, por ejemplo, un documento en Word, extensión .docs. En PowerPoint, aquí vemos otro documento, extensión .pptx. Vemos un Excel, extensión .xlsx. Entonces, cada tipo de documento tiene una extensión diferente. ¿Para qué nos sirve? Para que una vez que queramos abrir un documento se abra de la manera adecuada, para que los datos que hemos introducido en el Excel aparezcan los cuadritos, para que lo que vemos en PowerPoint se vea con las características de PowerPoint y así cada uno de ellos. Vimos también que tenemos ciertos atajos. Los atajos funcionan como, los comandos, perdón, funcionan como atajos que nos permiten realizar acciones de manera más rápida. Si yo tengo algún archivo de ofimática abierto y quiero copiar algún elemento en particular, selecciono la tecla control en combinación con la tecla C y mi acción es la de copiar.
A ver, ahí me abrieron un micrófono. Ahí está. Ahí vamos de nuevo. Una vez que he copiado la información, puedo pegarla en un nuevo documento o en el mismo documento, pero más adelante o más atrás, dependiendo de dónde lo quiera agregar. Para poder pegar información, utilizo el comando control V, las teclas combinadas. Control V y estaríamos pegando información. Y luego tenemos otra opción que consiste en cortar informaciones con la combinación de teclas control X. Si quiero regresarme a un paso anterior, vamos a deshacer la acción con control Z. Para buscar información, utilizamos control V. Para poder seleccionar en negritas, es decir, resaltar la información, utilizamos control N. Y para rehacer la información tenemos control Y. Entonces, estos son algunos comandos que pudieran venir en tu cuestionario de examen. En Excel les mencionaba que funciona como una megacalculadora. ¿Cuáles son las fórmulas básicas de Excel? La fórmula de suma. Para poder introducir una fórmula en Excel, por lo regular utilizamos el símbolo de igual al iniciar, una palabra clave en el caso de la suma, pues sería precisamente suma, abrimos un paréntesis y seleccionamos los datos que vamos a sumar. Les decía hace rato, Excel se organiza en celdas, en fila, que son la intersección entre una fila, la fila es horizontal y la columna es en vertical. Entonces, puede venir la diferencia entre filas y columnas del Excel. También puede venir un rango. ¿Qué es un rango? Consiste en las teclas consecutivas que comprenden varias celdas contiguas. Eso es un rango. Desde la celda inicial, 2 puntos, hasta la celda final. Eso viene siendo un rango de celdas. Un conjunto de celdas contiguas sobre las cuales se va a trabajar. Aquí vemos algunas de las aplicaciones diseñadas como nubes informáticas. Todas estas aplicaciones pues las puedes utilizar, como mencionaba anteriormente, para almacenar información. Las redes sociales, referente a este tema, ¿qué tipo de funciones tienen? ¿Qué tipos de redes existen? Recordemos que existen redes sociales, redes laborales, etcétera, y algunos ejemplos de ellas: LinkedIn, YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, Snapchat y Pinterest. ¿Para qué sirve cada una de estas redes sociales? Cuénteme, bueno, en su examen, perdón, le puede venir alguna red social en particular y pues simplemente es analizarlo. ¿Qué términos están asociados a las redes sociales? Les mencionaba también hace rato, perfil. ¿Qué es un perfil en una red social? ¿A qué se refiere el término de amigos, de follows o viral? En el tema de navegadores e Internet, ¿qué son los navegadores? ¿Cuáles son los navegadores más importantes o populares? ¿Qué quiere decir que una página esté agregada en mis favoritos, como los que tenemos aquí arriba? ¿Qué es un buscador? ¿Qué es el historial? ¿Y qué significa www? ¿Qué es la mensajería instantánea? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Qué aplicaciones de mensajería instantánea conoce? Privacidad y seguridad, y los emotíconos, ¿qué son? En el correo electrónico, ¿qué es el correo? ¿Cuáles son las aplicaciones? ¿Qué significa CC y CCO? ¿Qué son los attachments, los emojis y los borradores?
Hay que identificar estos conceptos porque pudiese venir en nuestro examen. Y aquí vienen algunos ejemplos de reactivos. ¿Cómo se le llama la intersección de una fila y una columna? Se lo dije hace rato. ¿Dónde se ubica el control de zoom en Word? Cuando usted abre un archivo de Word y si le quiere hacer zoom, ¿en dónde lo encuentra? En la esquina superior derecha, en la superior izquierda, en la inferior izquierda o en la inferior derecha. ¿Cuál es la carpeta donde se guardan mensajes de correo electrónico antes de enviarse? ¿Cómo se llama esa carpeta? El motor de búsqueda es un programa o software que permite localizar datos dentro de un documento. ¿Será verdad o será falso? Entonces, estos son el tipo de reactivos que pudiese venir en tu examen. Hasta este momento, ¿alguna duda? Bien, ¿ok? Entonces, si no hay duda, en cuanto a contenido, aquí se queda la clase del día de hoy. Vamos a ver. Pendientes de revisión, todavía estoy pendientes con ustedes desde el foro de la semana 7. Estoy pendiente con las actividades de, ¿cómo se llama? Nuevo León Aprende, y estoy pendiente con ustedes la actividad de el REEL. Para el REEL, de acuerdo a la última información que me compartieron de administración escolar, el REEL tiene fecha hasta el 1 de diciembre. Yo le aconsejo que no lo deje al final, no deje al final el REEL. Realícelo de una vez si le es posible. Sirve que una vez que finalicemos las clases o que finalicemos exámenes, pues ya, ya no se preocupa usted por nada más. Dígame, Noelia. Ahí voy, déjeme le activo el micrófono. Vamos a ver. Ahí sí lo puede activar, por favor. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Profesora, yo tengo una duda. ¿Es obligatorio el RIL? Sí, 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 Se sí, sube en nos la lo están actividad, pidiendo. Mándeme. ¿ok? Se sube en la actividad 10, ¿verdad? Así es, sí. Se sube en el apartado de la semana número 10, es correcto. Y sí, sí es obligatorio, ahora sí que es una actividad que ya viene directamente a nivel universidad. Todos participamos, entonces sí es obligatorio y sí la tenemos que hacer, sí cuenta en nuestra calificación. Ok, muchas Sí, gracias. ¿sale? Gracias, Noelia. Entonces, les decía, esta actividad del REEL a más tardar el día 1 de diciembre, según la última información, pero como es una actividad escolar, de ya a nivel universidad, no sé si realizan algún cambio. Entonces, pues yo les sugeriría, si les es posible, enviarlo antes. También para que pues lo tengan ahí considerado, contemplado entre sus actividades. La siguiente semana iniciamos ya con los exámenes finales. También se lleva a cabo mediante cuestionario con respuestas de opción múltiple. Toda la información pues ya la vimos durante el curso y confío en que pues lo van a hacer con gran éxito cada uno de ustedes. Durante esta semana continúo revisando las actividades que me faltan, este, procurando que esta semana queden todas. De no ser así, quedarían la siguiente semana, pero voy a procurar que queden ya esta semana para que las tengan. De igual manera, si llegan a tener alguna duda o algo, comuníquense conmigo por medio de la plataforma en el chat. No sé si tengan alguna otra duda, jóvenes. Muy bien. Entonces, si ya no tenemos más duda,
damos por finalizada la sesión del día de hoy. Me dio mucho gusto haber compartido este tetramestre con ustedes, perdón. Les agradezco realmente el que se hayan dado el tiempo de tomar la clase, de cumplir con sus actividades puntualmente. Muchísimas gracias. Les deseo muchísimo éxito en todo lo que nos queda. Ahora sí que dentro de la carrera y pues espero verlos pronto en, en cuarto tetra, me parece, con la clase de matemáticas. Cuídense mucho y hasta luego. Chao, chao. Gracias, maestra, Hasta igualmente. luego, buenas tardes. Gracias igualmente. Hasta luego. Buena tarde. Bye, bye. Gracias, Antolín. Hasta luego.